Bien, pues estamos estudiando el libro de Santiago, así de que vaya al libro de Santiago. Vamos a seguir en la secuencia que vamos, es una manera expositiva. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 al 15 de Santiago. Ya hemos hablado de algunos temas atrás, desde el 1 al 11. Ahora vamos a leer del 12 al 15. Y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, vamos a tratar de ahí ver qué es la tentación. La tentación, pues viene de nuestros malos pensamientos, de nuestros deseos. Aquí deja claro que no viene de parte de Dios, sino viene de nuestra propia concupiscencia. También la palabra de Dios, aunque no está en este versículo, nos dice que Satanás nos tienta. Y son malos pensamientos que llegan a nuestro corazón. Y una vez que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, nosotros caemos en la tentación, es decir, lo ejecutamos, ¿no? ¿Es pecado ser tentado? Por supuesto que no. Jesucristo fue tentado, y dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo. Y aunque podemos ver en el Evangelio de Mateo que Jesús nos habla de cuando él salió del desierto y fue tentado 3 ocasiones, pues la Biblia da testimonio que Jesús fue tentado en todo. Y si la Biblia dice que fue tentado en todo, pues seguramente él pasó muchas tentaciones, ¿no? Seguramente cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesucristo, cuando no quería pasar la copa de la ira, también fue tentado, como en su humanidad, a no pagar o no sufrir el precio de la cruz. Y Jesucristo nos da testimonio, la Biblia mejor dicho nos da testimonio que Jesús fue tentado. Entonces, ser tentado no es pecado. Porque a veces cuando sufrimos tentación, podemos tener ¿cómo se dice? Un sentido de culpabilidad por ser tentados. Pero recuerde que somos carnales, recuerde que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no es pecado ser tentado, pero caer en la tentación, pues entonces ya caemos en el pecado, ¿no? Otra pregunta que mientras yo estaba estudiando esto me hago y digo, ¿puede Satanás obligarnos a pecar? Pues no. Satanás nos mete esa tentación como a Jesús lo hizo en el desierto, y como quizá usted ha experimentado esa prueba de Satanás, esa tentación. A Adán y a Eva, nos vemos en la Escritura al inicio de la creación, Satanás tentó a Adán y a Eva, pero él no los obligó. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, él no puede obligarnos. Bueno, Dios mismo no nos obliga a nada, él nos da libre albedrío. Entonces, ni Satanás ni Dios nos puede obligar a caer en la tentación, pero Satanás sí nos va a tentar. Está en nosotros, está en nuestra fe, está en nuestro vivir, en nuestra manera de comportarnos, el caer o el vencer la tentación, ¿no? ¿Cuántos han sido tentados hoy? No me levante su mano. ¿Cuántos han sido tentados antier o ayer? Sufrimos tentación. La Escritura nos da testimonio que sufrimos tentación. Ahora, también acabamos de leer otra pregunta: si Satanás no nos obliga a caer en la tentación, la otra pregunta que me hacía yo, ¿Dios nos tienta? Bueno, pues ya leímos aquí que Dios no es tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Entonces, a veces cuando hay conversaciones o cuando a veces hablamos de este tipo de cosas, entonces hermanos, es que Dios me puso una tentación, ¿no? Dios lo que hace, lo que vimos la última vez, es que Dios prueba el corazón. Dios probó a Abraham, ¿no? Prueba el corazón del hombre para que el hombre, nosotros nos conozcamos. No porque Dios no nos conozca, Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestro andar, pero Dios no nos tienta al mal, Dios nos prueba. Son palabras distintas las que usa Santiago en los versículos de arriba, cuando habla de la prueba, y es una palabra distinta a esta que habla de la tentación. Entonces Dios
no nos tienta, Dios nos prueba el corazón. Nos prueba el corazón, al pueblo de Israel le probó para ver qué había en su corazón. Entonces Dios no puede ser tentado por el mal ni nada. Dios prueba la fe genuina del creyente. Y ahí nosotros vamos a ver si somos aprobados o no en medio de esa prueba, pero no es tentación. Dios no quiere que tú peques contra Él. Entonces Dios no va a meterte el pie. ¿Qué padre de nosotros le mete el pie a su hijo para que caiga? Ninguno, ¿va? Entonces si nosotros siendo malos tenemos buenas dádivas, tampoco Dios nos va a tentar, ¿no? Dios prueba el corazón. Yo sí como padre a veces observo a mis hijos, estoy viendo cómo reaccionan y ahí los estoy probando. También ustedes como padres alguna vez, vamos a ver qué hacen, ¿no? Lo estás probando. Entonces hay cosas que tenemos que entender, ¿no? Ahora vamos a ver en el versículo 14 cómo somos tentados. Vamos a tratar de explicar algunas cosas. Dice el versículo 14, ¿cómo somos tentados? Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, ¿no? En su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación es eso, una atracción, es una seducción. ¿A dónde? A nuestra alma, a nuestra mente. Cuando Dios habla del corazón, dice la palabra de Dios que del corazón nacen los homicidios, adulterios. Es el asiento de nuestras emociones, es lo que nosotros somos. Y todos tenemos distintas tentaciones. A mí no me va a tentar un gramo de cocaína aquí, porque esa no es mi lucha. Pero a lo mejor para otro, un gramo de cocaína ahí es una tentación fuerte, ¿no? Yo no tengo tentaciones en otras cosas que usted sí las tiene y viceversa. Cada uno dice conforme a su concupiscencia, conforme a sus delitos y pecados, conforme a su manera de ser, conforme a su es seducido y es atraído. Somos tentados por Satanás, somos tentados por el mundo y somos tentados por nuestra carnalidad, ¿sí? Entonces usted tiene que identificar cuando es tentado, ¿no? Normalmente, bueno, voy a poner un ejemplo muy general, ¿no? Los varones estamos más en la tentación en lo sexual, no quiere decir que las mujeres, ¿no? Pero los varones son más de voltear a ver, ¿verdad? Voltear a ver. ¿Por qué? Porque los varones somos más visuales, pero es por nuestra concupiscencia, por nuestra carnalidad. Y las mujeres y los varones no somos tentados a siempre estar arregladitos y a maquillarnos una hora. Nosotros no, nosotros en 10 minutos estamos listos. Las mujeres son tentadas a siempre a su vanidad, ¿no? Ahora, esa es una manera de darles un ejemplo de que todos tenemos distintas tropiezos, distintas tentaciones, distintas experiencias, ¿no? Pero dice ahí la Escritura, cada uno es tentado conforme a su concupiscencia. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos espirituales, dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí está dando nosotros como creyentes, tenemos que mirar cuando somos tentados cómo reaccionamos. Vamos a ver más adelante eso. Pero nosotros como seres espirituales estamos luchando de a continuo con la carne. Dice otra parte de la Escritura, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Entonces, la tentación, hermano, cada uno de nosotros pasamos distintas circunstancias, ¿no? Entonces dice el versículo 15, dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es como una bola de nieve. La tentación es como usted sabe que es una bola de nieve. Usted sabe que cuando usted ve una bola de nieve y usted la deja caer sobre una colina, la bola de nieve va haciéndose más grande, porque es lo que sucede con la tentación. Nosotros tenemos esa tentación de hacer algo y estamos luchando, pero una vez que caemos en la tentación, pues es una bola de nieve y es algo que va a frenar nuestra vida espiritual, puede frenar nuestra vida espiritual, nuestra vida marital, puede frenar nuestra vida laboral, secular, la que sea, por caer en la tentación y porque podemos estar haciendo algo que va en contra de Dios. De hecho, Santiago da un ejemplo de las cosas naturales, dice la concupiscencia después de que ha concebido, da un ejemplo como de un embarazo, como de un embarazo, pues, de una concepción de un ser vivo. Dice primero dice ahí, se concibe, después se brota y después da a luz el pecado.
Eso es como la bola de nieve, o sea, nosotros caemos y se va a ir tejiendo algo que a la postre va a salir el pecado. Y el pecado trae paga. Aunque nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, el pecado trae paga. Cuando David salió a su palacio, vio a esa mujer, fue tentado y cayó en la tentación, y la paga de su pecado fue tremenda: su reino dividido, sus hijos matándose unos a otros, violando una a la otra, Tamar, etcétera. Entonces, da a luz la muerte, dice Santiago. Da a luz la muerte, y la muerte, pues en nuestras vidas puede afectar a nuestra familia, puede afectar a nuestro negocio, puede afectar a nuestra persona, puede afectarnos a nivel ministerial, a nivel eclesiástico. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Es muy fácil mirar el pecado de otro, es muy fácil condenar la actitud de otro. Nosotros tenemos que ver que a veces nosotros permitimos que la tentación caiga sobre nosotros. Y nosotros a veces justificamos las excusas por las que caemos en la tentación. Otros a veces decimos, pues, decimos, es que soy de carne. Y justificamos el haber pecado, el haber aceptado, el haber hecho caso a la tentación. Soy de carne. Fue solo un error, todos lo hacen. No sabía que era tan malo. Pero dice la palabra de Dios que nuestro espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios, y entonces cuando se presenta la tentación, el Espíritu de Dios nos está hablando diciendo, Ricardo, no lo digas, no lo hagas, no lo toques, no lo pienses, no vayas, para que sea el caso, ¿no? Entonces, a veces nosotros presentamos excusas. Un cristiano no debe dar excusas, un cristiano debe aceptar su responsabilidad una vez que cae en la tentación y pedir perdón y cambiar su actitud, confesar el pecado delante de Dios. Cuando Satanás en el huerto del Edén tentó a Eva, y Eva tentó se me olvidó, Adán, ellos no aceptaron su responsabilidad. Y a veces nosotros como creyentes no aceptamos nuestra responsabilidad de haber caído en la tentación. Eva le echó la culpa a la serpiente, Adán le echó la culpa a Dios mismo, ¿no? Y a la mujer que tenía. Yo creo que si ellos hubieran actuado distinto, hubieran dicho, perdóname Dios, quizá las cosas hubieran sido distintas, la historia hubiera sido distinta. Pero nosotros no podemos justificarnos en las faldas de nadie, ni nada. Nosotros tenemos que aceptar nuestra responsabilidad si caemos en la tentación, si hacemos que se conciba, que dé a luz el embarazo y que se consume y dé muerte. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las tentaciones. Por eso dice, bienaventurado el varón, ahorita vamos a ver eso, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, usted puede decir, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo podemos nosotros vencer esa concepción en nuestra concupiscencia, esa tentación que nos mete Satanás, esa tentación que nos ofrece el mundo? ¿Cómo podemos vencerla? Bueno, tenemos ejemplo en Jesucristo, y quisiera que vaya a Mateo 15, por favor. Perdón, Mateo 4, me equivoqué. Mateo 4, no pierda ahí Santiago, vaya a Mateo 4. Y vamos a ver las tres tentaciones de Jesucristo, Él cómo venció las tentaciones, cómo resolvió las cosas. El versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahí está, el diablo nos tienta, ¿no? Por el diablo, fíjese, había un propósito en primera por parte de Dios mismo, llevar a Dios al desierto para ser tentado. Y lo llevó ahí, y dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, otra vez, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, bueno, antes de que entremos ahí, mire, ahí Jesucristo, mejor dicho, Satanás estaba tentando a Jesucristo sobre la dependencia que él estaba experimentando en Dios. O sea, Satanás lo que quería hacer es provocar que Jesucristo no tuviera ya más dependencia en Dios. No tuviera más dependencia, porque durante los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo ayunando,
Dios lo sustentó. Por eso Jesús contesta y dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces la tentación para él era desobedecer la dependencia de su padre, desobedecer. Y ante ello Jesús tuvo una respuesta y lo confrontó a Satanás. Y a veces nosotros no confrontamos cuando somos tentados, no confrontamos nuestra alma, no confrontamos nuestro corazón, no confrontamos a Satanás. Nosotros tenemos que hablar y expresar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo vencemos las tentaciones? Con la palabra de Dios, ese es el secreto. Con la palabra de Dios, y a ratito vamos a ver otra cosa, cómo vencemos la tentación. Entonces, la tentación es, Jesús contesta y dice el versículo 4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús usó la palabra. Cuando tú eres tentado, hermano, yo te invito a que tú uses la palabra. Pero ¿cómo vas a usar la palabra si no escudriñas la palabra? Tenemos que aprender a escudriñar la palabra. Jesús conocía la palabra. Esas citas que Jesús dio en las 3 tentaciones tenía que ver con el libro de Deuteronomio, porque en esa época solamente estaba escrito el Pentateuco, ¿no? Y Jesús habla sobre lo que Deuteronomio está diciendo. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo Satanás trata siempre de llevarnos, de destruirnos, de hacernos caer en tentación, de abandonar el camino de la dependencia con Dios como lo fue con Jesús. Hacer que el pan se convierta en piedra, satisfacer el hambre. Y a veces Satanás nos quiere hacer que pequemos satisfaciendo alguna necesidad genuina que tengamos. Si quizá tengas falta de economía, ¿no? Y alguien te ofrece un negocio turbio, ¿no? Y pareciera ser que no es tan malo, pues tengo una necesidad de comprarle medicamento a mis hijos, no tengo dinero, a lo mejor pareciera ser que es una necesidad y tú puedes suplirla, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, dice la palabra de Dios, que nosotros no somos de los que roban, de los que hacen daño. Entonces, a Jesús, la idea que aquí está es, no tenga dependencia, que no tuviera dependencia con el Padre, no tuviera. El verdadero creyente debe estar dependiendo siempre de Dios, en todas circunstancias. La oración que Jesús enseña a sus discípulos, de que estamos estudiando también los domingos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y estudiamos eso. Esa parte de Padre nuestro que estás en los cielos es una dependencia al Padre, en el Padre mejor dicho. Y Jesús fue tentado para no depender. Entonces, a veces en las cosas tan comunes en nuestra vida, en las cosas que parecieran ser naturales, que tenemos necesidad, el diablo nos va a tentar. El diablo va a querer hacernos tropezar. Y tenemos que estar alertas. Podemos vencer entonces la tentación con la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El versículo 5 de ahí de Mateo 4 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, la segunda tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie con piedra. La segunda tentación fue poner a prueba la fidelidad de Dios a su palabra para Jesús. Y a veces a nosotros también Satanás nos tienta. Ay, ¿a poco sí le crees? ¿A poco sí crees que lo que ahí dice la palabra de Dios es verdad? Porque Satanás usó un texto bíblico para que Jesús dudara de la fidelidad de ese versículo, de que los ángeles iban a guardar a Jesús. Y entonces a veces nosotros también, Satanás nos quiere tentar de esta manera para que nosotros perdamos de vista que la palabra de Dios es Dios hablando y Dios la cumplirá. Dice la palabra, todo el mundo, toda la tierra pasará, pero mi palabra no dejará de ser, no pasará, se cumplirá. Y por eso Jesús le contesta, escrito está también. Fíjese cómo dice, escrito está también, no dice nada más escrito está también, porque lo que había citado Satanás estaba escrito. Pero Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo venció la tentación Jesús? Igual que en la primera, con la palabra de Dios. Y es menester que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y Satanás siempre va a intentar tergiversar la palabra también para hacernos caer.
Siempre va a manipular la palabra para hacernos caer. Dice verdades a medias. Y esas verdades a medias son mentiras también, son mentiras completas, porque una verdad a medias es una mentira. Y Satanás tergiversa la palabra de Dios para que nosotros caigamos en su engaño. Recuerde que Satanás también significa engañador. Satanás es un burlador, Satanás es el tentador. Entonces nosotros a veces vamos a escuchar de parte de Satanás, a veces nuestra propia concupiscencia nos hace dudar de la palabra de Dios. Nosotros estar firmes en que la palabra de Dios es. Él no ha cambiado, dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo, Él no ha mudado. Y entonces la palabra de Dios es sí y sí en Él. Amén. Recuerde, el Satanás tergiversa las cosas. En el huerto del Edén, Satanás tergiversó las cosas. Era el árbol de la ciencia y el bien, y Él les dijo, entonces, si lo comen van a conocer el bien y el mal. Tergiversó las cosas. Y ellos cayeron en tentación y pecaron contra Dios. Pero nosotros no debemos de ser así, nosotros debemos de conocer la palabra. Jesús conocía la palabra. Y para poder destruir los dardos del enemigo tenemos que conocer la palabra. Dios no nos va a fallar cuando invocamos su palabra y cuando apelamos a su palabra. Dios no nos falla. Dios no miente. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Entonces tenemos que tener que entender que la palabra de Dios es veraz. Se defendió con la misma palabra Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a defendernos con la palabra. Entonces podemos concluir que la primera tentación y la segunda tentación Jesús usó la palabra. La tercera tentación está ahí en el versículo 4, en el versículo 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La tercera tentación de Satanás era ofrecer al Señor Jesús toda la gloria de este mundo, toda la gloria. Y créanme que Satanás hace eso, nos ofrece bienes, nos ofrece la gloria de este mundo. Y muchos han caído en tentación del diablo. Porque dice una parte de la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Usted ha escuchado de gente que le ha vendido su alma al diablo y es gente que tiene mucha economía, que tiene éxito en el área donde se desarrolla. ¿Por qué? Porque es una tentación para el ser humano las riquezas. Y a Jesús le estaban ofreciendo esas riquezas. Recuerda que Jesús también era humano. Y Satanás es dueño de las cosas de este mundo, hasta que Jesús tenga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Y le deja gobernar de alguna manera, pero Jesús también está gobernando. Entonces, Cristo le respondió igual. Con la palabra de Dios escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Y esa es la palabra, esa es la manera en que nosotros debemos de destruir las tentaciones que Satanás mete en nuestro corazón. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire Efesios 6, por favor, acompáñeme, cómo nos enseña el Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios 6. El versículo 12. ¿Ya lo tiene? El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha son las tentaciones también. El diablo siempre quiere hacernos destruir. Nuestra lucha es con nuestra carne y también con el enemigo, con Satanás. Dice el 13, si tienes estas luchas, el 13 es la respuesta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. Y empieza a hablarnos de la armadura de Dios. Usted ya ha estudiado eso. Usted ya nos compartió hace un tiempo, nuestro hermano Ubaldo, que ya no está entre nosotros, compartió un tiempo sobre la armadura de Dios. Entonces, podemos señalar aquí que la palabra de Dios recibe el nombre de la palabra el Espíritu, perdón, la espada del Espíritu.
Aquí dice que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para vencer todos los dardos de Satanás. Aquí usted lo puede seguir leyendo en Efesios 6. Y los dardos de Satanás es eso, tentación a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque lo que desea Satanás es hacernos caer para abandonar el camino. Y a veces cuando cae uno, como las fichas de dominó, cae el otro, y luego el otro, y luego el otro. Máxime, si es un líder dentro de la iglesia, híjole. Si tú eres líder en tu casa, si tú eres el que lleva tu casa, si cae uno, híjole. Entonces dice que la palabra de Dios es el Espíritu, es la espada del Espíritu, para los dardos que nos envía Satanás. Y nosotros tenemos que luchar. Dice, vaya ya a Santiago, donde estamos en el capítulo 1, pero vaya al capítulo 4 de Santiago, ahí donde estábamos. Vamos a leer el versículo 4, ya lo perdí. 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué irá? Huirá de vosotros, huirá de nosotros. ¿Y cómo vamos a someternos a Dios? Pues igual como Jesús se sometió a su palabra. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, solamente al Señor tu Dios adorarás. Someternos a la palabra de Dios es someternos a Dios, y entonces el diablo huirá de nosotros cuando nosotros, en medio de la tentación, saquemos la espada del Espíritu, que es la palabra, y podamos vencer a Satanás con todas esas acechanzas que él tiene para nosotros. Y Dios está dispuesto a librarnos de las tentaciones, porque Dios no quiere que caigamos. Dice segunda de Pedro, ahí acompáñenme, segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a leer la primera parte, solamente del versículo 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? ¿A quién? A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que se ejercitan en la piedad, los que están buscando de Dios, los que conocen su palabra, los que le buscan, los que le oran, los que le adoran, los que le sirven, los que le siguen. Dice ahí, sabe librar Dios a los piadosos de las tentaciones. Entonces tenemos nosotros armas, porque nuestra lucha es contra el enemigo de nuestras almas. Y tenemos armas que Dios nos ha capacitado, y nos ha enseñado, y nos ha mostrado. Entonces solamente nosotros necesitamos retener la palabra, y vivir la palabra, y hablarle a Satanás cuando Él nos diga. Tú, varón, cuando cuando estás caminando por la calle, en un gimnasio, donde sea, y hay una chica que te llama la atención, háblale a tu espíritu, háblale y di, no, voy a hacer un pacto con mis ojos, decía el rey David. Otro, tú puedes decirle, no, Satanás, porque Dios dice que mejor saque mi ojo, porque adulterar con el corazón a Dios no le agrada. Entonces tú empiezas a trabajar en eso, y Dios te va a fortalecer en medio de la lucha. Y así para la tentación que tú estés viviendo. Yo no sé cuáles son tus tentaciones, tus concupiscencias, yo no sé cuáles son las luchas de tu vida diaria. Solamente tú y Dios. Pero tenemos que tener la espada del Espíritu lista para cuando vengan las acechanzas del diablo. Otra manera para vencer las tentaciones, aparte de usar la palabra, está ahí en Primera de Pedro. Vaya ahí atrás, Primera de Pedro, capítulo 5. El versículo 8. Dice así. ¿Ya lo tiene? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es velar? Pues está dando la idea de orar, de estar atentos, de estar alertas. Estar alertas. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba a punto de entregar su vida por ti y por mí. Estaba ahí angustiado hasta la muerte, no quería pasar la cruz. Le dijo a sus discípulos, cuando él terminó de orar las 3 veces, se acercó y dijo, orad y velad, ¿para que qué? Para que no entres en tentación. Entonces la segunda arma que tenemos, aparte de la palabra de Dios, es la oración. Pero todo cristiano que no ora para que no sea, para ser librado de la tentación, si no oramos para ser librado de la tentación, en la hora de la tentación, pues vamos a caer, vamos a estar débiles, enquencles. Alguna vez compartí sobre los cristianos anoréxicos, bulímicos, que los anoréxicos son aquellos los bulímicos son los que reciben la palabra pero la desechan.
no estamos apercibidos, no estamos alertas. Los anoréxicos son los que solamente escuchan, pero no se alimentan de la palabra. Entonces dice, vela y ora para que no entres en tentación. Ese es un consejo de Jesús, porque él estaba pasando difícil ese momento. Y nosotros tenemos que estar alertas en ello, alertas. La oración, como ya le dije hace rato, es dependencia en el Padre. Y lo hemos estado estudiando los domingos. La oración es dependencia del Padre. Y tú y yo somos hijos y dependemos de nuestro Padre que está en los cielos. Dependemos a cada instante de nuestras vidas. Y es importante que tú ores, que tengas tus devocionales y que de manera constante estés orando sin cesar, para que tú en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, en la hora donde Satanás te tiente, en la hora donde tu concupiscencia te tiende a causa de tu carnalidad, puedas sacar el Espíritu, la palabra de Dios, sacar la espada del Espíritu y vencer, orar para que no caigas en ello. Así que si no oramos constantemente, estamos en Kenkles, estamos ahí no fortalecidos, y el diablo está como león rugiente, buscando a quien destruir. Y nosotros somos su presa. Nosotros somos la presa de Satanás. Él quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros. Porque nosotros somos los que levantamos bandera en el nombre del Señor, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, porque nosotros somos la luz del mundo. Y el diablo quiere destruirnos porque está enojado, porque él no quiere que el reino de Dios crezca. Entonces él quiere destruir a los soldados de Dios. Así es que nosotros tenemos que estar caminando en oración. En la oración del Padre Nuestro que estamos estudiando, termina la oración del Padre Nuestro cuando Jesús les dice, sus discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, les dice, oren de esta manera, y al final dice, y líbranos del mal y no nos metas, ¿qué? En tentación. Hermanos, de las 6 peticiones que tiene el Padre Nuestro, conocida la oración del Padre Nuestro, una tiene que ver que nos libre de la tentación. ¿Qué tan importante es? Súper importante. Como lo ha sido y que hemos explicado, lo importante de santificar el nombre de Dios, lo importante de que venga su reino, lo importante que se haga su voluntad, que vamos a estudiar el domingo que me toque compartir. Ahí vamos. Pero también es importante el pan diario de cada día, también es importante que perdone nuestros pecados, pero también es importante que nos libre de la tentación. Entonces nosotros tenemos que estar buscando la dependencia en el Padre que está en los cielos. Y eso va a depender de ti, de nadie más, no del pastor, no de las predicaciones cada 8 días o que venga los miércoles. Va a depender de ti, de qué tanto buscas a Dios para no caer en la tentación y para que no sea concebido el pecado, para que no dé a la luz la muerte. Nosotros podremos ser bienaventurados entonces cuando venzamos la tentación, cuando seamos librados de Satanás. Mire ahí en Santiago donde estamos, como dice, vaya a Santiago capítulo 1, ya lo tiene porque ahí estábamos con un apartado. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. ¿Y qué quiere decir los que le aman? Los que le obedecen. ¿Y en qué queremos obedecer hablando de este tema? En estar conociendo la palabra para la tentación, sacar la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, gracias hermano, y para orar cuando caigamos en tentación. Bienaventurado, ¿quién es alguien bienaventurado? Alguien que es bendecido, alguien que tiene doble dicha, ¿no? La palabra bienaventurado, en la Escritura hay muchas bienaventuranzas, en Apocalipsis, en Mateo, aquí, en Salmos. Y alguien bienaventurado es alguien bendecido, alguien que está sujeto a la palabra de Dios. Dice que va a recibir una corona. Una corona cuando estemos en su presencia, una corona también cuando vence la tentación, es una corona de gozo, de fortaleza en tu corazón, de decir, gracias Dios porque tú me sacaste de la lucha. Nosotros no podemos confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fortaleza. Vamos a ser bienaventurados cuando confiemos en la palabra de Dios, cuando estemos en oración, y ahí vamos a ser bienaventurados. Porque cuando queremos luchar la tentación en nuestra propia fuerza, no vamos a poder. No vamos a poder. Por eso Jesús oraba para no caer en tentación. El apóstol Pedro, antes de ser apóstol, que era discípulo de Jesús, Jesús le dijo, oye, vas a ser zarandeado como a trigo. Vas a ser zarandeado. Y usted sabe que él negó a Jesucristo.
Y en el momento de la prueba, en la hora de la prueba, él negó a Jesucristo 3 veces. ¿Por qué estaba confiando? Porque acuérdense que atrás, antes de que él fuera a negar a Jesucristo, atrás dijo, yo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, le dijo. Yo hasta la muerte. Estaba confiando en su fortaleza, estaba confiando en sus capacidades, en su espada cuando le dio a Malco. Él estaba confiando en eso. Pero nosotros vamos a ser bienaventurados y vamos a ser dichosos, tendremos la recompensa cuando estemos confiando en la palabra de Dios, reposando en Dios, dependiendo en oración a Dios. Vamos a ser bienaventurados, vamos a vencer la lucha, la prueba, la tentación, según sea la búsqueda de nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la prueba, recibirá la corona de vida. Ningún atleta es coronado antes de correr la carrera. Ningún atleta es premiado antes de terminar la competencia. De igual manera, ninguno de nosotros vamos a ser premiados hasta que terminemos la carrera espiritual que nos queda por delante. La carrera que Dios nos ha trazado en esta vida para que lleguemos a su presencia y Él nos diga, bien, buen siervo fiel. Pero mientras tanto, en la carrera vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir tentaciones, vamos a sufrir en este mundo que nos ofrecen cosas, pero tenemos que buscar el ser bienaventurados, someternos a su palabra. Pablo dijo, no lo he alcanzado todo ni soy perfecto, pero me estiro a ver si logro alcanzar y me estiro para alcanzar aquello para lo que fui llamado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. La corona de vida no es un reconocimiento de realeza, sino es de más alto gozo. No es un premio que te pueda dar los hombres, es algo que te va a dar el Rey de Reyes. Algo que te va a hacer bienaventurado, bien bendecido. A los que perseveran, a los que abrazan su verdad, a los que se niegan a sí mismos, a los que le siguen, a los que sacan la palabra de Dios cuando son tentados, a los que le buscan de corazón, a los que siembran para el reino, a los que viven para el reino. Entonces nosotros tenemos que mirar que nuestro corazón a veces va a desfallecer si estamos luchando nuestras fuerzas como con Pedro. Pero si estamos trabajando nuestras armas de guerra que Dios nos dio, que es la oración, la palabra de Dios, vamos a vencer como Jesús venció. Vamos a vencer porque Él nos da la puerta, la salida. Dice la palabra de Dios que Él en las tentaciones nos da la salida. Nos da la salida. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bendecido? Va a depender de ti, no de nadie más, de ti. Mire, esa corona de vida también la dice 1 Timoteo 4, ese es nuestro ejercicio que tenemos que tener. 1 Timoteo 4, el versículo 8. Esa corona de vida tiene que ver también con nuestro ejercicio espiritual. Dice el versículo 8, palabra fiel es esta. No, es 1 Timoteo 4, sí. La palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No, esta no es. Sí, pero no es, ¿verdad? Es que estoy en el 9. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tú y yo tenemos que ejercitarnos para no caer en la tentación, para ser bienaventurados, para poder vencer a Satanás, a nuestra concupiscencia. El ejercicio corporal no es provechoso. No estoy diciendo que no hagas ejercicio, que comas tamales, no. Pero dice, lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que va a dar es el ejercitarte en la piedad, para que tú tengas esa corona de vida, esa promesa de vida eterna, esa promesa que es la esperanza de todo creyente. ¿O no tenemos esa esperanza de ver a Cristo a cara? ¿Verdad que sí? Esa es nuestra mayor, creo, motivación, nuestro mayor aliento, nuestro mayor deseo, ¿no? Esa canción me encanta, de solo me imagino, es algo que, pues cómo vamos a estar de pie, doblados con la cara en el piso, cómo vamos a estar extasiados, no sé, pero lo que sí es que vamos a estar completos y no va a haber más tentación, no va a haber más deseo pecaminoso, entre otras cosas. Tenemos que esforzarnos, hermano, esforzarnos en las cosas de la piedad, en la lectura bíblica para conocer, en la lucha de la prueba y la oración para que nuestro espíritu esté presto
para que no caigamos en tentación. A veces pensamos que por ser tentados no estamos caminando con Dios, no, al contrario, cuando más tentados es porque Satanás quiere hacernos caer. José fue tentado. José el soñador pasó duras. Y cuando lo vendieron, cuando lo engañaron, cuando como esclavo, cuando llegó a Egipto, llegó a casa de Potifar, y él ya había hecho grandes cosas, ya era un buen mayordomo, lo tenía en alta estima Potifar, le había cedido todos sus bienes. Y este hombre iba perseverando. Dice la palabra de Dios que en la casa de Potifar Jehová estaba con José, y parecía ser que no pasaba nada, y José era tentado. Y dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar lo buscó varias veces. Y él, por no caer en la tentación, fue a parar a la cárcel. Y a veces pareciera ser, ¿cómo, Señor, si no hice caso a la tentación, por qué me está pagando? Bueno, Dios está tratando con el corazón de José, y podemos ver la historia de José, y a veces en nuestras vidas pensamos que Dios nos abandona. Dios no nos abandona, vamos a ser bienaventurados. José fue bienaventurado, Jesucristo fue bienaventurado, porque una vez que Jesucristo oró para no caer en tentación y negar subirse a la cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y nosotros nos reunimos para alabar a Jesús. Entonces, en medio de la tentación, aunque pareciera que Jesús te abandonó, no te abandonó como a José, no te abandonó como a Jesús, no te abandona. Tienes que ser firme, tengo que ser firme en la fe, en la lectura bíblica, en el conocer la palabra de Dios, en el entender que solamente esta espada del Espíritu nos puede ayudar contra toda acechanza, y que la oración es nuestra mayor fortaleza espiritual, es nuestra arma importante. Amén, hermano. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios que nos ayude, como libre Santiago, a ser bienaventurados, que nos ayude a poder ejercitarnos en la piedad. Señor, ayúdanos en esto, porque somos débiles, nuestro corazón es débil, nuestra carne, Señor, es pecaminosa, es naturaleza pecaminosa, pero, Señor, tú nos has dado la mente de Cristo, tú nos has dado, Señor, palabras, Señor, para vencer las tentaciones. Nos estás equipando, Señor, con la armadura de Dios. Nos has dado, Señor, las arras de tu Espíritu Santo para vencer aquello en el día de la prueba, en la hora de la prueba, Señor. Fortalece nuestros corazones. Ayuda a mis hermanos, ayuda a todos los que están, Señor, buscándote, Señor, que todo el día te están buscando y que están caminando contigo, Señor, y claman tu nombre. Fortalécenos en la hora de la prueba, Señor, en la hora de la tentación, cuando el diablo quiera, Señor, persuadirnos, Señor, que huya de nosotros, Señor. Resistamos al diablo, Señor, con el poder de tu palabra, con la oración, Señor. Gracias por lo que haces y lo que estás haciendo en medio de tu iglesia, en medio de la gente que te busca, Señor, con todo su corazón. Bendícenos, Señor, fortalécenos. Amén.